Buenas tardes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Armas para defender tu fe. Hoy con un nuevo tema. ¿Es la cruz de Cristo una maldición? Bienvenidos. Antes de empezar, te sugiero que si te gusta este programa, le des like, te suscribas a nuestro canal y pulses en el botón de la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por todas las gracias que nos concede. Ponemos en tus manos este pequeño momento de charla para que, Señor, seas tú el que dirijas este momento. Cubre con la sangre de nuestro Señor Jesucristo todo lo que vamos a decir y todo lo que vamos a hacer. Que a través de estos dispositivos, a través de todas estas señales, Señor, pueda llegar a todos los corazones. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre todas las personas que nos escuchan, sobre todas aquellas personas que tanto te necesitan. Ponemos en tu mano, Señor, nuestra vida. Que se haga, Señor, tu divina voluntad. Que todo este proceso de evangelización, Señor, sea para la mayor gloria de Dios, para el triunfo del Inmaculado Corazón de María y para el bien de todas las almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de la cruz. Y empiezo con esta pregunta. ¿Es la cruz de Cristo una maldición? Desafortunadamente, nuestros hermanos evangélicos tienen una mala interpretación de lo que es la cruz para nosotros los católicos. Sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, inclusive algunas sectas protestantes, consideran que nosotros somos idólatras porque veneramos y adoramos la cruz. Ellos piensan que nosotros somos unas personas que adoramos a un Dios muerto. Pero bueno, voy a empezar diciendo cuáles son los argumentos que tienen los protestantes, los testigos de Jehová específicamente, con respecto a la cruz. Ellos nos atacan por amar a la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo, con estos argumentos. Primer argumento. Ellos dicen que la cruz es un signo de maldición. Miren esto. Ellos piensan que la cruz es un signo de maldición y por eso cuando ven a un católico con una camándula con la que tiene la cruz de Cristo, ellos dicen, quítate eso porque estás cargando con una maldición. Segundo, ellos dicen que es un signo de humillación y de derrota. Ellos piensan que nosotros, al tener colgada la imagen de la cruz, piensan que nosotros adoramos a un Dios derrotado, a un Dios de humillación. Tercero, ellos consideran que nosotros somos idólatras por cargar una cruz en el pecho. Si nos dicen que somos idólatras por tener imágenes, tema que ya vimos la semana pasada, también afirman que somos idólatras por cargar la cruz. Cuarto, que nosotros adoramos a un Dios muerto, que verdaderamente nosotros estamos locos porque ese Dios al que nosotros adoramos es un Dios muerto. Y inclusive afirman que Cristo no murió en una cruz, y eso también lo vamos a ver acá. Vamos a tocar y a hacer la apologética de la cruz y vamos a demostrar con citas bíblicas que nosotros adoramos la cruz de Cristo, pero la adoramos no por la cruz en sí, no al pedazo de madera, sino adoramos a quien verdaderamente se colgó en ella. Y también adoramos el sacrificio que hizo a través de esa cruz. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Los testigos de Jehová dicen, como lo dije en el primer punto, que
Ellos piensan que la cruz de Cristo es una maldición. ¿Por qué piensan ellos eso? Ellos sacan esa interpretación del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 21-23 dice el texto: maldito el que cuelga de un madero. Y ellos, malinterpretando ese texto del libro del Deuteronomio, afirman: mira, si el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice que todo el que sea colgado en un madero se consideraba maldito, entonces Cristo también lo es, por el simple hecho de haber sido crucificado en una cruz. Pero lo que no tienen en cuenta ellos es que no solamente está el Antiguo Testamento. San Pablo en el Nuevo Testamento, específicamente en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, si tienes apuntes, lo puedes copiar. San Pablo trae a colación como tratando de decirle a los Gálatas que se cumple ese mismo texto en la persona de Jesús. Él le dice a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál era esa maldición de la ley? Obviamente, la que tenían los judíos, porque San Pablo era judío, era fariseo. Y también él sabía cuáles eran las condiciones y las consecuencias de todo aquel que era crucificado de esa manera, y las consecuencias que tenía. Se consideraba automáticamente en una persona maldita. Pero San Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la muerte, y la muerte, esa maldición es la maldición de la ley de los judíos. Y se hizo por nosotros maldición, porque está escrito, dice el mismo San Pablo: maldito el que cuelga de un madero. Entonces, ¿qué está diciendo San Pablo aquí? Cristo abolió la maldición de los judíos. O sea, ese texto queda anulado prácticamente con el sacrificio de Jesús, porque Él asumió y cargó no solamente con toda esa maldición, sino con todos los pecados de la humanidad, aboliendo esa ley. Muy bien, entonces, si Cristo, como dice el libro del Deuteronomio, es maldito porque fue colgado en un madero, ¿verdaderamente Cristo es maldito? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer, de sentido común. ¿Cristo es maldito? Por supuesto que no. Dice el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo del 3 al 4, que Dios, Cristo, la persona de Cristo, es 3 veces santa. Los ángeles cantan sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. La cruz obviamente no es un signo de maldición, al contrario, es un signo de paz. ¿Por qué? El mismo Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 3, dice: siendo así que por nuestra causa y por nuestras iniquidades fue Él llagado y despedazado, por nuestras maldades el castigo que debía nacer nuestra paz con Dios descargó sobre Él. O sea, que todo el castigo que nosotros nos merecíamos lo cargó Él, y ese sacrificio, antes de traernos una maldición, nos trajo la paz. Muy bien. Además de ser también un signo de la paz en nosotros, también es un signo de reconciliación. San Pablo en la carta a sus Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, dice: por Él quiso reconciliar todas las cosas consigo, restableciendo la paz, miren lo que dice, en concordancia con lo que dice el profeta Isaías, entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz restableció la paz y reconcilió el cielo y la tierra. O sea, unió todo el cielo y la tierra, la voluntad de Dios y todo lo que quiere Dios para el hombre, lo unió en un solo acto, en la muerte y en la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Nadie, óiganme lo que les voy a decir, nadie tiene el poder de convertir
un símbolo de maldición en un símbolo de sanación y de salvación. Miren esto, la cruz no solamente es signo de salvación, también es signo de sanación. Si tú te acuerdas, en el tema pasado, yo hablaba de las imágenes y les había comentado en Números 21:8 que Dios le manda hacer a Moisés una serpiente de bronce y que lo colocara en un estandarte. Pues, ¿para qué le pidió Dios a Moisés que hiciera esa cruz con esa serpiente de bronce? Porque los israelitas habían desobedecido al Señor y Él, como castigo, le mandó unas serpientes. Y esas serpientes estaban matando al pueblo, porque cada vez que mordía a un israelita, lo mataba. Al ver esto, Moisés se conmueve y dice: vas a matar a todo el pueblo. Y Señor, ten misericordia de ese pueblo. Y intercede a Moisés por el pueblo. Y entonces cuando Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce en un estandarte, para que todo aquel que la ve al mirarla se sanara. Y fue así. Los israelitas se miraban esa cruz, una serpiente de bronce, y automáticamente, con solo mirarla, quedaban sanos. Pero ese signo de esa cruz, de ese estandarte y de esa serpiente, obviamente es una interpretación también del sacrificio que iba a hacer Jesús. Esa serpiente de bronce es la prefiguración de Jesús que fue clavado en la cruz también. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que creyere en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios se cumplió esa profecía y esa prefiguración de la serpiente en el desierto en Jesús. Ese fue un signo de sanación y de salvación para los israelitas, porque al verla se sanaron y se salvaron. Pues cuánto más hizo Jesús en la cruz al colgarse en un madero, para que todo aquel que lo viere creyera en Él y tenga vida eterna. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, ¿quién odia y quién quiere alejar al hombre de la cruz? Es una buena pregunta. Satanás. Satanás tiene el trabajo de apartar a cada persona, a cada hombre de la cruz. A cada persona que se quiera acercar a Jesús, lo quiere apartar de la cruz. ¿Ustedes se acuerdan? Lo dije también en el tema pasado, en Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Eso está en Mateo 16:18 y siguientes. Pues seguidamente Jesús empieza a decirle a los apóstoles la forma y la manera como iba a sufrir, lo que tenía que padecer, que las autoridades, los sacerdotes y las autoridades de la época lo iban a atrapar y lo iban a matar, y al tercer día iba a resucitar. Pues salió Pedro y dijo: no, yo no voy a permitir que eso te pase. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. ¿Qué quiso hacer Pedro? Apartar a Jesús de la misión que el Padre le había encomendado de donar su vida para la salvación de todos. Pero eso no lo entendía Pedro. Pero al querer alejar a Jesús de la cruz, prácticamente fue como las mismas palabras de Satanás.
porque el mismo Jesús le dice, apártate de mí, porque me quieres hacer pecar o me quieres alejar de mi misión. Tú piensas como hombre y no piensas como Dios. Así pues, que en la medida en que un hombre se aleje de la cruz, es Satanás que está detrás de alguna manera tratando de persuadirlo para que no se acerque a ella. Cristo nos pide que la carguemos. Él mismo en su evangelio, en el de San Lucas, en el de San Marcos, en el de San Mateo, nos pide que carguemos la cruz. Por ejemplo, en Mateo 27:32 dice, y saliendo hallaron a un cirineo que se llamaba Simón, Simón de Cirene, y le obligaron a cargar la cruz de Jesús. O sea, de alguna manera, en esa cita bíblica nos vemos nosotros reflejados. Simón de Cirene eres tú y soy yo. De alguna manera Dios nos invita a que le ayudemos a cargar la cruz. Nosotros siempre que meditamos el Santo Rosario, los misterios dolorosos, el cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuesta, y cada vez que nosotros meditamos ese misterio, siempre le decimos, Señor, ayúdanos a cargar la cruz. Siempre esa es una meditación y es cierta, está bien, no está mal. Pero el sentido de ese cuarto misterio, Jesús cargando la cruz a cuesta, es decirle como Simón de Cirene, quizás a regañadiente en primera instancia, pero después cogiéndole todo el amor y toda la pasión a la cruz y decirle a Jesús, yo quiero ayudarte a cargar la cruz, no quiero que la cargues sola, sino que quiero ayudarte con mi fuerza, con lo poquito que tengo y con lo que tú me das, para ayudarte a cargar la cruz tan pesada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En Marcos 15:21 también dice el Señor lo mismo. Y cargaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, quien venía al campo para que le ayudase a cargar la cruz de Jesús. Cristo nos manda a cargar nuestra cruz. Y uno le pregunta a un hermanito protestante y le dice, ¿por qué tú no cargas la cruz? Si eso es un mandato de Jesús. Mateo 16:24 dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y si uno le dijera, ¿y por qué no haces lo que dice el Señor? Entonces ellos quizás podrán decir, es que tú malinterpretas el texto. Porque cuando el Señor dice que cargue la cruz, Él lo que está diciéndome es que cargue con las dificultades, con las enfermedades, con los problemas, con los avatares de esta vida, con todos los sufrimientos que ella trae. Pero, ¿quién hace esa interpretación? La misma iglesia. La iglesia es la que interpreta ese texto y dice que la cruz, cuando el Señor dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y siga, está hablando de las dificultades y las contrariedades de esta vida. Es la misma iglesia la que nos enseña eso. La iglesia hubiera podido decir, hombre, el Señor dice en Mateo 16:24 que cargue con su cruz y todo el mundo tiene que cargar con su cruz literal, ¿verdad? Si la iglesia interpretaba, que es la que tiene la autoridad para interpretar la Sagrada Escritura, no ve el texto así, ¿por qué lo tienen que ver los hermanos protestantes de esa manera? Es más, el Señor es más fuerte, porque a los discípulos le dice, quien quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz y sígame. Pero en Mateo 10:38 les dice, y el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. Miren esas palabras tan fuertes. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, o sea que no es digno del Señor. Aquel que no quiera cargar la cruz, aquel que la quiera rechazar, aquel que quiera apartar de su vida la cruz, se vuelve indigno para Jesús. No es digno de Jesús. No hay nadie que odie más la cruz que Satanás.
¿Y saben por qué la odia? Porque allí fue donde fue vencido. El enemigo número uno de la cruz es el demonio. Porque en la cruz fue derrotado, mira esto. En la cruz fue humillado. Por eso fue mandado al infierno por soberbio. Y la peor humillación que él sufrió fue ver cuando Jesús muere en la cruz de la manera más humilde. La humildad derrotó a la soberbia. Mira eso. La humildad de Jesús al clavarse en la cruz derrotó la soberbia de Satanás al querer ser como Dios, al querer colocarse en el lugar de Dios, inclusive al querer proclamarse como el mismo Dios. Por eso, si tú de alguna manera le tienes odio a la cruz, te pido que recapacites, porque quizás te estás poniendo con los mismos sentimientos de Satanás, y esos sentimientos no son buenos. Reflexiona y quizás ponte a pensar por qué tienes tanto rechazo hacia la cruz, si el mismo Satanás también lo tiene. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora, ya hablamos de Jesús, pero San Pablo, que fue un pilar impresionante, columna de la iglesia, apóstol de Jesucristo, óigame esto, apóstol de Cristo, él mismo decía, me glorifico en la cruz. Impresionante eso, un judío, un fariseo convertido al cristianismo, al catolicismo, y le encontró San Pablo el verdadero sentido a la cruz. En Gálatas 6:14 dice San Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué lindo, ¿verdad? El mismo San Pablo empezó a entender el sentido de la cruz y decía que no había cosa en la que se podía glorificar más sino en la cruz de Cristo. Y la predicación, dice el mismo San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. La predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque hoy en día las predicaciones de hoy son unas predicaciones triunfalistas, unas predicaciones acomodadas y unas predicaciones de alguna manera que evitan el sufrimiento. Todo el mundo quiere escuchar de los predicadores la bendición, la sanación, la paz, la tranquilidad, el confort, pero nadie predica de la cruz, nadie predica del sufrimiento, nadie predica el sentido y el valor que tiene el sufrimiento para el hombre y para su salvación. A nadie le gusta la predicación de la cruz. Pero el apóstol San Pablo en su primera carta, como te dije anteriormente, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Mira esto. Y mucha gente dice, esta gente solamente predica a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado. Pues sí, esa es nuestra predicación, como la de San Pablo, porque ese fue el mejor ejemplo que nos dejó San Pablo. Y hemos visto nosotros que a través de la predicación de la cruz es que las personas encuentran al verdadero Dios, encuentran al verdadero Jesús. Para los que no aman y para los que no aman la cruz, es causa de perdición. Filipenses 3:18. Porque muchos andan, y de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo con lágrimas, quienes son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria, perdónenme, aquí está el texto bíblico,
y su gloria es confusión. Y su gloria es confusión. Entonces, los que son enemigos de la cruz terminan siendo eso mismo causa de perdición. Sus almas están en riesgo, porque como dice el Señor y le decía muchas veces a los apóstoles, entrad por la puerta angosta. ¿Y cuál es la puerta angosta? Les decía, muchos van por el camino ancho, que es el camino de la perdición, pero pocos entran por la puerta angosta. ¿Y cuál es la puerta angosta? La cruz, el camino de la cruz. Ese es el que desafortunadamente muchos de nosotros no queremos seguir. Muy bien. Los testigos de Jehová dicen específicamente que Cristo no murió en la cruz. Y ellos tienen en sus revistas, ya sea Atalaya, ya sea Despertar, la forma de Jesús así. Quiero que más o menos tener un ejemplo así. Ellos creen que Jesús fue clavado así, no así, con las manos extendidas, sino así. Y en muchas de sus revistas las imágenes que colocan de la cruz de Jesús es así. Y por ello ellos dicen que Cristo no murió en una cruz así, con las manos extendidas, sino que murió así en un madero, solamente con un palo vertical. Eso no es verdad, eso no es cierto. Cristo murió con las manos extendidas en forma de cruz. Y hay un texto bíblico que lo corrobora. Juan 20:25. Miren lo que dice el apóstol San Juan. Dirigiéndose pues los otros discípulos, dijo, al Señor hemos visto. Y él les dijo, Santo Tomás, si no viere en sus manos de los clavos, la señal de los clavos, miren, esto es importante, porque si Cristo fue crucificado así, ¿cuántos clavos se necesitan para poder tener estas dos manos así? ¿Cuántos clavos? Uno solo, ¿verdad? Pero Santo Tomás dice, si yo no veo en las manos la señal de los clavos, cuando dice la señal de los clavos, ¿de cuántos clavos está hablando? De uno. No, ¿verdad? Entonces no es así. Son dos clavos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y sigue diciendo, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos, y si no meto mi mano en sus costados, no creeré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, es importante esto, porque ellos viven afirmando que Cristo no murió así, sino que murió así. Pues eso es mentira. Jesús murió crucificado con las manos extendidas, y lo afirma y lo corrobora este texto importante del apóstol San Juan, capítulo 20, versículo 25. Ahora, los testigos de Jehová dicen que Cristo no murió en una cruz. De la misma forma que les digo que murió fue así. Ahora, miren, esto es importante. Mateo 27:37, y con esto casi ya quiero terminar. Mateo 27:37 dice, y pusieron sobre su cabeza la causa de su muerte. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y lo mismo está en San Juan 19:25. Si Cristo murió así, con las manos extendidas, ¿dónde pusieron el letrero de Jesús, el Rey de los judíos? Si Mateo dice que lo pusieron sobre su cabeza, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la única forma de colocarlo era, si él tiene las manos extendidas, como así fue, el letrero que dice INRI, si ustedes ven una cruz y ven el letrero INRI, ese quiere decir Jesús, el Rey de los judíos. Y ese letrero fue colocado justo encima de su cabeza. Entonces no pudo haber sido crucificado así. Tuvo que haber sido crucificado de manos extendidas. La cruz tiene un significado. Es el pago por nuestro pecado.
Colosenses 2:14. Y cancelada la cédula del decreto firmado contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio clavándola en la cruz. O sea que la cruz fue el pago que Jesús hizo por nuestros pecados. Con el sacrificio que Él hizo, nos redimió a todos nosotros. Y para terminar, lo más importante, la manifestación de la crucifixión de Jesús, el acto de crucificarse Jesús en una cruz, es la mayor manifestación de amor que tuvo Dios con cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor en el Evangelio del apóstol San Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Miren tanto amor que Dios nos tiene, que fue capaz de enviar a su único Hijo para que muriera por ti y por mí. Y para que a través de ese amor infinito que Dios nos tiene, nos salváramos. Bendito sea el Señor por la cruz. Y no te dé miedo cargar la cruz. No te dé miedo llevarla en tu pecho. No te dé miedo portarla en tu bolsillo. Porque cada vez que la mires, porque cada vez que la beses, porque cada vez que la tengas enfrente, vas a ver el gran amor que Dios nos tiene y el gran sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, y que ese sacrificio tuvo un valor infinito: tu salvación y mi salvación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Si te gustó este programa, te invito para que le des like. También te invito para que te suscribas a nuestro canal y hundas la campanita para que recibas en tus dispositivos todo nuestro programa y puedas seguirnos en todo momento. Que el Señor te bendiga y que la cruz de Cristo llegue el amor infinito de Jesús a tu vida y a tu familia. Que Dios te bendiga. Amén.